Hola, bienvenidos a una emisión más de la clase de física con el profesor Nicolás Torres Brauer. El día de hoy les voy a platicar al respecto de la notación científica. Para empezar, lo básico. ¿Qué es la notación científica? Bueno, antes de explicarles qué es la notación científica, debemos enterarnos de algo que probablemente ya saben, pero que es importante recordarles. En la ciencia, a veces nos enfrentamos con números que son extraordinariamente grandes. Por ejemplo, la masa de la Tierra es de aproximadamente ese número que está ahí. Si les pidiera yo que lo leyeran, ¿qué me dirían? Veamos. Este es 1000, millón, otra vez 1000, billón, otra vez 1000, trillón, otra vez 1000, cuatrillón. 5 cuatrillones, 972.200 trillones. ¡Wow! Ese es un número grande. ¿Se imaginan la cantidad de trabajo que nos daría trabajar con ese número y meterlo en una fórmula una y otra vez? Cuando hacemos cálculos de gravitación universal, consideramos la masa de la Tierra. Imagínense tener que meter eso a la calculadora una y otra vez. Sería un problema, ¿no? Hay otros números. Por ejemplo, el radio atómico del sodio es de ese otro número. Muchos ceros, ¿no? 0.000000019. Esto significa que es una fracción tan pequeña de un metro que tiene muchos ceros antes de siquiera encontrarnos un número con valor. Ahora, este no es el número más pequeño que vamos a trabajar. Por ejemplo, la carga de un electrón. Ese tiene muchos más ceros, ese tiene 19 ceros. ¿Se imaginan lo que sería trabajar con ese número en una fórmula? Ya detectamos el problema. El problema es que hay números que son complicados para trabajar con ellos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, yo sugeriría que los abreviáramos. Estos números pueden ser abreviados, lo pongo así entre comillas porque la palabra correcta pues no es abreviar, pero todos entendemos cuando digo la palabra abreviar, bueno, se refiere a ser más corto algo, ¿no? En este caso yo puedo hacer estos números más cortos. ¿Cómo creen que lo voy a hacer? Pues utilizando la notación científica. Esa es la función primordial de la notación científica, abreviar números que son demasiado largos debido a que tienen muchas cifras. Son números o muy grandes o muy pequeños, como puede ser el caso de este número que es muy grande o bien muy pequeños. Una primera aproximación a lo que es la notación científica, y quiero aclarar, esto que voy a decir es incorrecto, pero es una excelente aproximación para empezar a entenderlo. Entonces me voy a permitir decirles un dato incorrecto. Vamos a decir que nos sirve para guardar ceros. Así, como se oye. Vamos a guardar ceros. Y esto se va a basar en las potencias de 10. Las potencias de 10 nos van a servir para abreviar los ceros que estén dentro de una cifra. Eventualmente vamos a ver que esto no es cierto, pero ahorita quiero que se concentren en que vamos a guardar ceros. ¿Cuáles son las potencias de 10? Bueno, pues 10 a la 0, cualquier número elevado a la 0 siempre va a ser 1, eso es una regla de matemáticas. Siempre que yo tenga un número elevado a la 0, siempre va a dar 1. 100 a la 0 es 1, 2 a la 0 es 1, 100.000 a la 0 es 1, 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 pues es el mismo número, es 10. 10 a la 2 resultaría de multiplicar 10 por 10 es 100, 10 a la 3 es 10 por 10 por 10 es 1000, y si lo notan, pareciera ser que este número nos está indicando cuántos ceros hay de este lado. Pareciera ser que si aquí dice 4, aquí hay 4 ceros, y si aquí dice 5, aquí hay 5 ceros. Entonces, esto es una coincidencia feliz, porque las potencias de 10 me van a servir para abreviar los ceros. ¿Cómo voy a utilizar esto?
Bueno, muy sencillo. Supongamos que tengo 500.000. Yo puedo decir que 500.000 es el resultado de multiplicar 5 por 100.000, pero 100.000 lo puedo escribir de otra forma. Entonces puedo cambiar este 100.000 por una potencia de 10. Entonces puedo escribir 500.000 es igual a 5 por 10 a la 5. Y esto me está indicando que aquí arriba hay 5 ceros. Es decir, yo tengo un 5 seguido de 5 ceros. Y eso es exactamente 500.000. Aclaro, no es lo más correcto, pero esa es la base de la notación científica. Ahora, otra forma de escribir la notación científica es cambiar este por 10 por una letra E mayúscula. Podemos cambiar el por 10 por una letra mayúscula y significa exactamente lo mismo. Entonces, 5 por 10 a la 5 se puede escribir como 5E5. Ojo, este es exponente, este ya no es exponente, ¿sale? Son las reglas de cómo se escribe. Ok, ya se entendió lo básico de la notación científica. Si yo tuviera un número, como por ejemplo 6 millones de algo, yo lo puedo escribir como 6 por 10 a la, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Y este es el número de ceros que tengo aquí. Si yo quisiera escribir, por ejemplo, 3000, pues bastante obvio a estas alturas, un 3 por 10 a la 3. Bastante simple. Empecé con los ceros porque es la forma más fácil de aproximarlo, pero es hora de entenderlo correctamente. No debemos referirnos a los ceros, sino a cuántas veces se mueve el punto decimal. ¿A qué me refiero con mover el punto decimal? Bueno, veamos esta cantidad, por ejemplo, que ya no tiene ceros, es una cantidad grande, se llama 6.543 millones, 654.654.557. Esta cantidad no tiene ceros, pero la quiero escribir con notación científica. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. Ahora, lo que tengo que ubicar es el punto decimal. El punto decimal está aquí entre el 4 y el 5. ¿Cuántas veces debo mover el punto decimal para que vaya desde aquí hasta esta posición? Para que vaya desde aquí hasta esta posición, tengo que moverlo exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Entonces voy a reescribir todo el número completo y voy a ponerlo 6.54, etcétera, 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 por 10 a la 9. ¿Por qué 9? Porque el punto se movió 9 veces. Si lo analizamos con el ejemplo anterior, 500.000, ¿dónde tiene el punto decimal? Pareciera ser que no tiene un punto decimal, pero recuerden, todos los números tienen un punto decimal. Si no está indicado, está al final. Si el punto decimal está al final, ¿cuántas veces lo tengo que mover para llegar a que esto sea solamente un 5? Es decir, que el punto quede aquí. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5 veces, y esto sería 5 por 10 a la 5. Y entonces este es el número de ceros que está aquí. Pero, y esto es la corrección a lo que yo les dije mal hace un ratito, este 5 no se refiere al número de ceros propiamente, sino al número de veces que se corrió el punto decimal. Esto es extremadamente útil porque las cantidades que nos vamos a ir encontrando no siempre van a tener ceros, como por ejemplo esta, en donde pudimos escribir un número por 10 a la 9 y no había ni un solo cero. Les recuerdo que hay dos formas de escribir la notación científica. Una es utilizando el por 10 y la otra es utilizando la E. En el primer caso se utiliza exponente y en el segundo un número que no es un exponente. Por otro lado, las potencias de 10 también pueden ser negativas.
Una potencia de 10 negativa es una división entre 10, o entre 100, o entre 1000, etc. Es decir, vamos a ir corriendo el punto decimal, pero ahora lo vamos a ir corriendo hacia el otro lado. En pocas palabras, si yo tenía 500.000, yo podía escribir esto como 5 por 10 a la 5. Ahora, si yo tuviera este número de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, yo podría escribirlo como 5 por 10 a la menos 5, porque cuando los números se vuelven decimales, entonces tenemos exponentes negativos. Estos exponentes negativos simplemente me están indicando que el número corrió hacia el otro lado, mejor dicho, que el punto, corrió hacia el otro lado. Un ejemplo un poquito ya más completo sería, por ejemplo, 0.0000000000158. ¿Cuántos ceros hay ahí? Hay 11 ceros. Nuevamente voy a poner 1.58 por 10 a la 11, pero tengo que contar cuántas veces moví el punto para que fuera desde aquí hasta acá. Si lo cuento es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero como me estoy moviendo hacia el lado derecho, entonces el exponente tendrá que ser negativo. Este exponente negativo me está indicando que el número era un decimal. Puedo escribirlo también con la otra notación, cambiando el por 10 por la e, y nuevamente este es un exponente y este no. Ambas dicen lo mismo. Entonces la notación científica puede servir para abreviar números extremadamente grandes, como era el caso del 500.000, o extremadamente pequeños, como es el caso de este número de aquí. Ahora, un número que ya está construido en notación científica tiene partes. Estas partes son importantes que les digamos por su nombre para que nos podamos entender. Esta parte de aquí le vamos a llamar coeficiente. El coeficiente es el número que estamos expresando. Este número puede ser positivo, como este es el caso. Recuerden que si un número no tiene un signo, pues inmediatamente asumimos que es, o sabemos que es positivo, o pudiera ser negativo. El coeficiente puede tener el signo que se le dé su gana, el coeficiente es libre. Luego tenemos la siguiente parte que se llama potencia de 10. Esta parte, debemos recordar, también puede tener un signo que puede ser positivo o negativo, y ojo, es completamente independiente de este signo de acá. Este signo y este signo no se conocen, no se llevan, no se hablan, no tienen nada que ver el uno con el otro. Yo puedo tener positivo de un lado, positivo del otro, negativo de un lado, positivo del otro, la combinación que se me dé la gana. Estos dos signos no tienen nada que ver. Por último, este numerito de aquí se llama orden de magnitud. Ese es su nombre correcto, así lo bautizaron. Pero entre cuates le decimos el exponente. Este es como su apodo, pues. El orden de magnitud es el que carga el signo. Hay que recordar que el orden de magnitud aquí es un exponente y aquí no. Por eso hay que tener cuidado con la palabra exponente. Ojo, si yo a este número le llego a decir exponente, a alguien que no sepa me va a decir que estoy loco, que esto no es un exponente, pero hay que recordar que el orden de magnitud en la potencia de 10 sí es un exponente. Obviamente esta E que representa, pues representa la potencia de 10 y este representa su exponente. Esas son las tres partes de la notación científica, de un número con notación científica, hay que recordarlas: coeficiente, potencia de 10 y orden de magnitud. Muy importante.
Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con los números en notación científica? Bueno, pues lo mismo que hacemos con todos los números, vamos a hacer operaciones. Ahorita vamos a platicar de las 5 o 6 más básicas: suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Se puede hacer cualquier operación, se pueden hacer operaciones de todo tipo, matrices, integrales, derivadas, etcétera. Pero como esto es física de preparatoria y es un curso introductorio, vamos a hablar de las 6 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz, y básicamente con eso vamos a poder hacer todo. Ahora bien, las reglas son simples, pero hay que seguirlas y hay que aprendérnoslas bien. La suma y la resta tiene solamente 3 reglas. Todos los órdenes de magnitud, o sea, los exponentes, deben de ser iguales. Fíjense bien en esto, es muy importante. No podemos sumar números o restar números que tengan órdenes de magnitud diferentes. Muy importante. Una vez que todos los órdenes de magnitud son iguales en todos los números que se van a sumar o restar, entonces se suman los coeficientes y se mantiene el mismo orden de magnitud. Es decir, si yo voy a sumar números que tienen todos orden de magnitud 6, el resultado tiene orden de magnitud 6. Ahora, en la multiplicación, división, potencia y raíz, esta regla, la primera, ya no se vuelve a usar. Los órdenes de magnitud solo deben de ser iguales para la suma y la resta. En todas las demás operaciones ya no importa. En la multiplicación se van a multiplicar los coeficientes y se van a sumar los exponentes. Observen cómo la multiplicación y la división son inversas. Porque en la división los coeficientes se dividen en lugar de multiplicarse y se restan los exponentes en lugar de sumarse. En la potencia se va a elevar la potencia y se van a multiplicar los exponentes. Mientras que en la raíz se va a sacar raíz del coeficiente, observen cómo es lo contrario de esto, y en lugar de multiplicar los exponentes se va a dividir el orden de magnitud entre el grado de la raíz. Muy importante. Esto es importantísimo. Se tiene que entender que hay 2 operaciones en cada operación de productos notables. Hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera es calcular el coeficiente. La segunda es calcular el orden de magnitud. Y estos 2 cálculos no tienen nada que ver el uno con el otro. Si se dan cuenta, sobre todo en las últimas 4 siempre hay 2 pasos. Una que se refiere a coeficientes y otra que se refiere a exponentes. Siempre voy a hacer 2 operaciones, una para el coeficiente y otra para el exponente o orden de magnitud. Siempre van a ser 2 operaciones. Ok, ejemplos. Empezamos con la suma y resta. La primera, que dice suma, es una suma bastante sencilla. 4.56 por 10 a la 6 más 3.52 por 10 a la 6. Primera regla. Todos los órdenes de magnitud deben ser iguales. 6 y 6. Se cumple. Muy bien. Sumemos los coeficientes. 4.56 más 3.25. Esto es una suma sencilla. La suma debe de ser 11. Llevo una. Así como si estuviéramos en la primaria. 8.7. Y a este número le tengo que acomodar, ¿qué cosa? Un orden de magnitud. ¿Cuál? El mismo. Y este sería el resultado. Ahora, claro que esto estuvo facilísimo porque el orden de magnitud ya estaba igual. Pero ¿qué pasa con la segunda operación? Tengo órdenes de magnitud diferentes. Eso significa que en teoría no puedo hacer la suma o la resta porque deben de ser iguales. Esto implica que voy a tener que cambiar un orden de magnitud y para esto hay una regla muy simple. Si yo muevo el punto decimal hacia la izquierda, el exponente se hará más grande. Y si lo muevo hacia la derecha, el exponente se hará menos grande, es decir, más chico. Ahora bien, puedo mover este punto a como a mí me dé la gana para poder cambiar este exponente de aquí. Voy a
convertirlo en un 6, diciendo que 3.25, a ver, inciso A, inciso B, orden ante todo, 3.25 por 10 a la 5. Ahora va a mover el punto hacia este lado para que el exponente se haga más grande y me va a quedar como 0.325 por 10 a la 6. Ojo, este exponente se movió ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, muy bien. De aquí pasó acá hacia la izquierda y ahora este se hizo más grande. Una vez que tengo el número así, puedo hacer la suma, porque ambos ya tienen el exponente 6. 4.56 más 0.325, y esto sería 5, 8, 8 y 4, y simplemente tengo que decir 4.885 por 10 a la 6. Nuevamente pongo el mismo orden de magnitud que tenían ambos. Esta sería la respuesta del B, esta sería la respuesta del A. Nunca hay que olvidar esta regla es muy importante. Si yo muevo mi punto hacia la izquierda, el orden de magnitud se hará más grande. Si lo muevo hacia la derecha, se hará más pequeño. La multiplicación ya no tiene ese problema. Aquí vamos a multiplicar cualquier número a como nos dé la gana. Voy a primero multiplicar los coeficientes. 3.5 multiplicado por 4. Este punto 0 lo puedo ignorar. Son 20, llevamos 2, otra vez como niños de primaria. 4 por 3, 12, y 2 son 14. Este punto lo coloco aquí. Y entonces ahora digo que esto es 14.0 por 10 a la, y ahora tengo que poner el coeficiente, el exponente. Para esto sumaré los exponentes. Operación aparte, menos 3 más 5. El número mayor es el 5, por lo tanto debe de ser positivo. 3 negativos y 5 positivos se tienen que restar. 5 menos 3 son 2. Y ahora tengo que este es el exponente, más 2. No es necesario poner el más, simplemente lo estoy indicando. El exponente sería 2 y este sería el resultado. Ahora, este resultado no está bien escrito. El coeficiente, esto es muy importante, el coeficiente de un número en notación científica siempre debe de tener el punto decimal inmediatamente después del primer dígito. Es decir, yo tengo que escribir esto como 1.4 por 10 a la, y ojo, acabo de mover el punto hacia la izquierda. Y recuerdo que siempre que muevo hacia la izquierda, el exponente se hace más grande. Este es el verdadero resultado final. Continuando con los ejemplos, una división. Ojo con esta división. 4.5 entre 9. Lo primero que hago es dividir los coeficientes. Es un poco difícil, no sé si puedan entender esto, es bastante simple. Para mí dividir 4.5 entre 9 es complicado. ¿Qué puedo hacer? Pues un pequeño truco muy simple. Cambiemos el 4.5 por, si moví el punto hacia la derecha, este número se tendrá que hacer más pequeño. Ahora sí, dividir 45 entre 9, pues es bastante más sencillo. 45 entre 9 es 5. Se restan los exponentes. 7 menos 3. Y esta sería la respuesta. Bastante sencilla la división. Nada más hay que tener cuidado para no meternos en problemas, hacer este cambio si es necesario para poder dividir más fácilmente. La potencia. Recordemos que la potencia se refiere al exponente. En este caso, vamos a platicar al respecto de esta operación.
Si yo tengo la primera regla que dice se eleva el coeficiente a la potencia, en este caso el coeficiente que es 4 debe ser elevado a la cuarta potencia, y esto implica 4 por 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16 por 4 son 64 y por 4 son, me parece que 256. Una vez que tengo ya esta multiplicación, lo que voy a hacer es colocarlo 256 por 10 a la, y para obtener el exponente o el orden de magnitud debemos multiplicar los exponentes. 4 por 6, 24. Como ya les he platicado, esto no está correctamente escrito porque el punto decimal debe de quedar después de la primera cifra, y esto es 2.56 por 10 a la, este punto se movió dos veces hacia la izquierda, por lo tanto este debe de ser 26. Por último, la raíz. Primero debo de sacarle la raíz al coeficiente, y segundo debo de dividir el orden de magnitud entre el grado de la raíz. Aquí hay que entender las palabras para no confundirnos. El grado de la raíz se refiere al número que está aquí afuera. Si la raíz no tiene ningún número, asumimos que es un 2. Pudiera ser, si tuviera el número, pues que fuera una raíz cúbica o que fuera una raíz cuarta, etc. Pero como no tiene nada, asumimos que es un 2. Entonces vamos a dividir el 9 entre el 2 para obtener el coeficiente, perdón, el orden de magnitud. Y aquí hay un detalle muy importante. Los órdenes de magnitud siempre son números enteros, porque no podemos mover el punto media posición o un poquito de la posición. Entonces, si yo detecto desde ahorita que 9, de aquí, este 9, entre 2, este 2, me va a dar 4.5, esto está mal, no lo puedo hacer así. ¿Qué tengo que hacer? Pues cambiar este 9. ¿Cómo puedo cambiar el 9? Recordando que si yo me muevo hacia la izquierda, el exponente se hace más grande, y a la derecha, el exponente se hace más chico. ¿Qué me convendría? Mover este punto para acá o mover el punto para acá, asumiendo que le voy a sacar la raíz al coeficiente. Yo creo que me convendría moverlo para acá, para lograr que esto fuera 81 por 10 a la, y ahora ya no va a ser 9, va a ser 8. Esta operación es muchísimas veces más simple que esta, porque vamos a decir raíz, sacar la raíz del coeficiente, raíz de 81, 9, por 10 a la, dividir el orden de magnitud entre el grado de la raíz, y ya no va a ser esta operación, va a ser 8 entre 2, 4. Y este sería el resultado final. Hay que ver este video un par de veces y practicar un poco, pero son operaciones bastante sencillas. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ya en un examen, ya en un ejercicio, digámoslo así, ya en la vida real? ¿Qué es lo que nos hallamos? Bueno, ejercicios así, combinados, como este. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un ejercicio de estos? Pues resolver paso a paso, como lo haríamos con cualquier ejercicio de aritmética. Primero resolveríamos la resta en este caso, luego resolveríamos la división y por último resolveríamos la raíz. Empezamos por el principio, la resta. Los exponentes no son iguales, hay que hacer que este sea más grande. Para que sea más grande vamos a reescribir como 1.08 por 10 a la 6 menos 0.58 por 10 a la 6, y hago la resta. 0, 5, 0. Y esto sería igual a 0.50 por 10 a la 6. Como el punto tiene que estar inmediatamente después de la primera cifra, 5.0 por 10
ala me moví hacia la derecha, este se hace más pequeño, a la 5, y ahora tengo que hacer esta división. Primer paso, resta, ya está. Vuelvo a reescribir esto. 5.0 por 10 a la 5 entre 2.0 por 10 a la 2. Ahora va la división. Esto era paso 1, paso 2. La división, como les decía, 5 entre 2 no lo puedo dividir. Me resultaría un poco más sencillo dividir 50 entre 2. Para eso voy a decir 50 por 10 a la 4 entre 2 por 10 a la 2. Es más fácil para mí dividir 50 que 5. Esto me va a dar 25 por 10 a la, y según la regla de la división tengo que restar estos dos. 4 menos 2 son 2. Y ahora, ya que tengo esto, vuelvo a reescribir como 25 por 10 a la 2. Tercer paso, recuerdo las reglas de la raíz. Primero es sacar la raíz del coeficiente. En este caso la raíz del coeficiente es 5. Y luego tengo que colocar el exponente dividiendo este entre el número que esté aquí afuera, que en este caso al no haber nada es un 2, 2 entre 2 es 1, por 10 a la 1, y esto es lo mismo que decir 50. 50 sería la respuesta de este ejercicio. Como pueden ver, aquí es una combinación de todo lo que ya sabemos. Una resta o suma, las reglas son iguales, una división y finalmente una raíz. Resumiendo, en este video revisamos por qué es importante conocer la notación científica. Les recuerdo, hay números que son demasiado difíciles de utilizar si los usamos derecho porque están muy largos. El mecanismo, que es bastante sencillo, simplemente se trata de correr el punto decimal a la izquierda o a la derecha y colocar una potencia de 10 que puede ser positiva o negativa dependiendo de hacia dónde corrimos el punto. Y aprendimos que se pueden hacer cualquier operación aritmética con números con notación científica, y resumimos el uso de la suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Los puntos clave que deben de recordar es que la notación científica sirve para abreviar, que se basa en el uso de las potencias de 10, que todo número con notación científica tiene tres partes importantísimas, que son coeficiente, potencia y orden de magnitud o exponente. Recuerden que se puede hacer cualquier operación básica o no básica, porque al fin y al cabo siguen siendo números. Y por último, recuerden que en todas las operaciones que incluyan notación científica se deben de hacer dos cosas. Por un lado, calcular el coeficiente, y por el otro lado, y completamente independiente, calcular el orden de magnitud. Eso es todo por hoy. Espero que esta información les sea útil, que la hayan encontrado sencilla. Recuerden que pueden volver a ver el video todas las veces que sea necesario y pueden contactarme si tienen alguna duda a través del correo electrónico o la página de Facebook. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima.